Bienvenidas y bienvenidos hoy a Tejiendo Sentido. Hoy estamos en un día de celebración. Ojalá pudiéramos sentir esa sensación todos los días de que estamos aquí en esta existencia celebrando la vida de una forma constante, en cada presente, en cada instante. Igual hoy me parece pertinente tocar un tema que siento que tiene gran belleza y profundidad y que tiene que ver con el Padre, tiene que ver como con eso que hoy se está celebrando en nuestra sociedad, que es el Día del Padre. Y me parece que el tema es pertinente porque a veces las relaciones con nuestros ancestros no son tan sencillas, pero siempre son grandes regalos porque evidencian lo más profundo que nosotros venimos a trascender, a corregir, a iluminar, a exaltar. Dentro de esa dinámica, eh, recuerdo una vez que estaba con una mujer que ella sentía en su sensación de vida que, que ella concebía que no había una esencia superior o un padre espiritual. Para ella era muy difícil concebir eso. Ella sentía que ella era mejor atea, digámoslo así. O sea, que no tenía como conciencia de un creador o de un padre celestial, que a ella no le gustaban esas cosas. Yo le decía a ella que obviamente respetando todos los procesos, porque si hay algo importante dentro de lo que estamos tratando de desarrollar aquí, es que nunca se trata de que crecer signifique estar en el ámbito de una creencia, sino lo que estamos tratando nosotros de alcanzar son desarrollos de estados de nuestra conciencia y también el descubrimiento y revelación de cómo funciona la naturaleza, no solamente la naturaleza en cuanto a la dimensión física de las cosas, sino la dimensión sutil de las cosas. Y dentro de esa dimensión sutil, pues tratar de penetrar y profundizar en lo que es el ámbito de la conciencia y el ámbito fundamental de la conciencia de la vida. Y en ese sentido, yo le decía a ella que igual dentro de la existencia siempre ha existido como fundamento y también tratado en todas las sabidurías que yo conozca en el mundo, siempre está claro que existe como esa existencia en donde todo es uno y donde todo se unifica y que esa existencia, para que surgiera el orden de lo creativo, eh, de alguna manera genera un reflejo de sí misma, o sea, genera ese sentido de, o esa manifestación de la polaridad para poder dar un dinamismo al nacimiento de la propia revelación consciente de la propia vida. Entonces se genera esa polaridad y dentro de esa polaridad entonces surge, por decirlo de alguna manera, como la luz y surge también esa esencia, esa dimensión que es llenada por esa luz o que es capaz de percibir esa luz. Astrológicamente, nosotros hemos hablado de que el otro día estaba conversando de esto que me parece súper pertinente y lo hemos tratado aquí también en Tejiendo Sentido desde otras dinámicas, pero hemos tratado de profundizar en que la conciencia se define a través de dos cualidades fundamentales que la conciencia manifiesta. Una es la cualidad de la percepción, que está muy relacionada a la luna, a la receptividad de todas las eh, digamos, de la luz misma que se percibe, ¿no? ¿Cómo percibo yo lo que me rodea? Y la creatividad, ¿no? Que son dos fuerzas, como el sol y la luna, ¿no? Como esa fuerza en que la conciencia también expande creativamente su sentir
y la capacidad que tiene la existencia de percibir y la conciencia de percibir. Entonces, dentro de esa dinámica de que la existencia una, digamos, manifiesta o se manifiesta cuando va a surgir lo creativo o cuando surge lo creativo a través de la polaridad, está en las raíces de todos los mitos de la humanidad, está en las raíces como más profundas de toda sabiduría y es muy bello porque es como esa sensación de que existe el masculino y el femenino y que no solamente tienen que ver con nuestras relaciones en este plano de experiencia, como decir el hombre y la mujer en nuestro plano, sino que ese arquetipo o ese principio de complementariedad, de polaridad complementariedad, está en la raíz misma del nacimiento de la conciencia o del desarrollo de la conciencia. Y entonces dentro de ese principio, yo le decía a esta mujer con la que estaba conversando, de que a mí me parece que es muy interesante, muy profundo, cuando uno siente que la existencia, tanto en la manifestación de este plano, en donde nos colocan a un papá y una mamá, también tiene o uno podría como tratar de sentir y tratar de relacionarse dentro de ese misterio desconocido que tratamos de profundizar y de despertar en nosotros, de sentir como a esa madre divina o a ese padre, ¿no? La existencia en su cualidad paternal. Y eso tiene gran belleza, porque siento que si bien uno puede reconocer que la existencia es una y que la existencia, esa existencia profunda o esa vida de la que todas las cualidades se forman son expresiones, pues o sea, manifiesta ese tipo de expresión, ¿no? Y en la raíz está esa polaridad que después se vuelve una complementariedad, naciendo finalmente el principio de la creatividad, que siempre es la unión del hombre y la mujer, ¿no? El acto creativo cósmico, el acto que genera la creación, esa fusión entre esa luz, esa percepción y esa expansión de la luz a través de un orden creativo. Eso tiene una belleza y unas profundidades gigantescas. Pero hoy quería como referirme en el Día del Padre a qué es esa fuerza, o sea, cómo sentir, si yo, o si es posible para nosotros, sentir como la belleza de un padre, ¿no? Como qué es lo que significa un padre, como procesos de aprendizaje en este plano, en donde obviamente el deber ser o lo que también por otro lado sería como el orden de todas las cosas, a veces no se ha manifestado o no se manifiesta, digamos, con toda la plenitud. Es decir, ¿a qué me refiero? Que muchas veces nosotros tenemos conflictos con nuestros padres, conflictos integrativos con la madre y con el padre. Se hace difícil poder asumir dentro de nosotros, digamos, la relación coherente, la integración total con lo que es la madre y con el padre, o tenemos dificultad con la madre, o tenemos dificultades con el padre. Y hoy quisiera referirme a eso porque me parece que es un día perfecto de uno poder establecer como una sanación, como una reintegración de ese principio hoy en nuestra existencia, porque, como he explicado desde el comienzo, es una base fundamental. O sea, son como los principios esenciales que rigen finalmente todas las cosas y que van obviamente a resplandecer y a matizar toda la expresión de lo que vivimos. Y eso tiene mucha importancia, porque cuando nosotros no logramos integrar al padre o no logramos integrar a la madre, pues entonces hay un gran vacío dentro nuestro, hay un gran vacío integrativo, hay una búsqueda, hay un vacío. Y todo el tiempo nosotros estamos tratando, sin darnos cuenta, de lograr como esa reintegración para lograr sentir dentro de nosotros la totalidad. Y esa reintegración obviamente no solo da cuenta de nuestro mundo físico,
sino también da cuenta de nuestro mundo espiritual, porque finalmente lo que nosotros queremos alcanzar es sentir de alguna forma como la plenitud que significa existir. Y si nosotros dentro de la propia raíz de nuestro nacer en el mundo, si nosotros dentro de lo más fundamental y lo más básico tenemos juicios esenciales a alguno de estos principios, en el caso de hoy, por ejemplo, un juicio respecto a nuestro Padre que nos impide la reintegración, entonces la vivencia de ese principio o ese camino reintegrativo va a ser fundamento del desarrollo de nuestra conciencia en este plano. Y revelar eso, darnos cuenta de eso, tiene muchísima belleza. Es algo que hay que recorrer, es algo que hay que descubrir, es algo que hay que revelar. Nosotros no nacimos en este mundo dentro del deber ser. Es decir, uno podría decir, debería ser que mi papá hubiese sido de esta forma, de esta otra forma, pero en realidad eso no existe, no hay como un deber ser, ahí es lo que es, y dentro de lo que es, tenemos que revelar lo más profundo, tenemos que avanzar, tenemos que reintegrar, tenemos que dentro de nosotros lograr como constituir de nuevo ese orden cósmico que se representa como tanto en la familia terrestre como en la familia cósmica, que da cuenta finalmente de las fuerzas que constituyen el entramado de la conciencia y la manifestación. Entonces hoy estamos celebrando como al Padre, como esa fuerza que representa la fuerza de vida, la energía fundamental. La palabra Padre tiene mucho sentido, viene de un término que significa, entre otras cosas, como el patrón fundamental, como como la información fundamental, como el pensamiento fundamental en el cual con lo cual se va a fundamentar todo, ¿no? O sea, es como un bastión, como el norte, como algo fundamental que finalmente va a ser esencia, que finalmente a través de la madre se va a convertir ya en una manifestación real, en un acto creativo puro. Entonces es la fuerza de la energía, es la fuerza de vida, también está muy relacionado con las ganas de vivir, porque el Padre representa como la fuerza de vida que va finalmente a estar en el núcleo del alma, ¿no? Esa luz primordial finalmente es lo que va a brillar en el templo del corazón. Y el alma humana, que es femenina en su naturaleza esencial, es llenada como por esa luz primordial. Y nosotros necesitamos como avanzar en torno a ese sentimiento de aceptación de esa fuerza primordial de la vida que nosotros somos, esa energía que finalmente también va a ser una energía importante respecto a lo que nosotros venimos ya pasándolo y tratándolo desde este plano, a lo que venimos a manifestar con plenitud. En la sabiduría profunda hay mucha belleza, por ejemplo, del propio estado de padre como un grado, ¿no? Ser papá es como un grado de conciencia, es como permitirse experimentar y vivir algo que tiene demasiada profundidad, porque el padre se extiende a través de sus hijos, ¿no? Hay una relación profunda entre la paternidad y los hijos que extienden como la vida que él es y se extiende y se profundiza en esos hijos que a su vez también van a expandir la propia conciencia. Eso tiene muchísimas profundidades, tiene que ver también con el poder de realización en el mundo, la relación coherente que nosotros podemos establecer con nuestro Padre, trascendiendo todos los juicios hacia Él, pudiendo integrar profundamente como su fuerza, también nos hace posible poder nosotros lanzarnos hacia las realizaciones en el mundo. Muchas veces, obviamente, nosotros reconocemos que lo que nosotros juzgamos de nuestros padres o lo que nosotros hemos vivido de una forma difícil en el espejo de nuestros padres y de nuestro padre, pues es algo que hay que procesar dentro de nosotros. Cómo nosotros nos relacionamos con la fuerza masculina, cómo nosotros podemos experimentar lo masculino de una forma coherente,
entendiendo lo masculino como esa fuerza que viene a dar cobijo, a dar amor, a dar vida, a dar alegría al aspecto femenino de la existencia. Cómo lo masculino es eso y cómo lo femenino está allí para potenciar que el masculino pueda cumplir con ese llenado, ¿no? Cómo el femenino está allí para darle fuerza a esa masculinidad para que todo se convierta en una fructificación. Eso tiene gran belleza en la vida. Entonces, todo este aspecto del dar, el recibir, todo este aspecto de la propia raíz de la manifestación, que yo les decía que dentro, por ejemplo, de la sabiduría cabalística, que tiene gran belleza, la raíz de nuestra alma, que es esa luz que yo les digo que va a llenarnos, es el amor divino que quiere llenar todas las cosas. Y ahí hay unos secretos muy bellos porque dentro de ese amor divino que quiere llenar todas las cosas está la energía y fuerza masculina que puede llenar plenamente a la mujer, ¿no? Y ese llenado pues fructifica en los hijos. Entonces cuando el hombre puede vivir plenamente ese llenado y puede ver su fructificación en los hijos, pues hay una expansión de la conciencia que es demasiado profunda. Lo que pasa es que nosotros no podemos contemplar como, como el milagro, o sea, como la gracia creadora que representan esos estados, porque nosotros todavía estamos en una condición demasiado egoísta, o sea, nosotros todavía estamos demasiado desintegrados para asombrarnos de cómo funciona como la vida, cómo funciona como esos dones que se están extendiendo. Nosotros vemos eso como unas cosas que fluyen, pero nunca, como cuando hablábamos de la maternidad y la sacralidad de lo materno, pues tampoco nos ponemos a considerar la sacralidad de la paternidad, como lo sagrado que eso puede ser, como lo profundo que eso puede ser, como lo mágico, como lo profundamente amoroso que puede ser todo esto que representa la paternidad en el mundo. Hoy la invitación en Tejiendo Sentido a través de todas estas miradas que estamos haciendo es generar una inspiración acerca entonces de esa fuente, de esa raíz que nos lleva a un padre o una madre de las que hemos nacido y cómo podemos establecer y reintegrar con eso, comprendiendo que ese padre y esa madre que nos trajeron a este mundo son representaciones de ese arquetipo del masculino y femenino existencial que son la raíz de la conciencia misma. Hoy estamos tratando de profundizar en ello y tratando de profundizar entonces que esa fuerza creadora, que obviamente se convierte en fruto a través de la mujer, pero la fuerza creadora del hombre, ¿no? La energía fundamental como esa fuerza y vitalidad que representa el masculino, la luz divina, que tiene que llenar el templo del corazón. Me parece que estas inspiraciones nos pueden ayudar. Me parece que el ser humano también tiene que empezar un camino y un sendero de reconocer profundamente la sacralidad de todos sus aspectos. Me parece que si nosotros pudiéramos honrar plenamente como el sentido de lo paterno, como tratar de ver que eso es una función impresionante, como que eso es una tarea que hay que entender cómo funciona, porque no es fácil vivirlo, ¿no? No es fácil a veces ni la relación con los padres o con el padre, ni tampoco es fácil ser padre, ¿no? O sea, eso requiere sabiduría. De por sí es muy lindo porque dentro del orden cósmico, digamos que el padre representa la sabiduría y la madre representa el amor. Y la unión de la sabiduría y el amor es lo que engendra todas las cosas. Entonces, ¿qué es esa sabiduría que representa lo paternal? Yo, ¿cómo me voy a unir a eso? Y yo les he contado acá que lo que se llama sabiduría no es la racionalidad que yo tengo respecto a algo, sino la conciencia de la vida que en mí despierta, la conciencia plena de la vida que yo soy, o sea, de mi unión consciente con la profundidad y con lo que es existencia. Eso tiene una profundidad tremenda y eso está dentro de la función o cualidad paternal de la existencia. ¿Cómo me voy yo a fusionar y a unificar con la sabiduría? ¿Cómo la sabiduría también para mí es un norte, es un principio?
Y entonces, si yo ejerzo un papel como padre sobre la tierra, quiere decir que yo tengo que tratar de entender qué significa eso, o sea, cómo caminar en pos de la sabiduría, cómo poder encarnar lo que vengo a encarnar dentro de lo que soy como masculinidad, cómo yo vengo a poder traer y a manifestar como la vitalidad, ¿no? Como la conciencia presente de la belleza y profundidad de la propia vida. Y eso es profundo y suena como cosas que se autoafirman demasiado aquí en nuestros encuentros, pero hoy estamos celebrando eso, estamos viendo muchos aspectos de lo que significa el padre, de lo que significa la paternidad, de lo que significa la paternidad consciente, de lo que significa la creatividad, de lo que significa la sabiduría, de lo que significa poder avanzar como seres humanos, de lo que significa equilibrar, armonizar, entender, iluminar la dimensión de la masculinidad cuando realmente nos unimos a ello. Muchas veces toda la autoafirmación masculina que uno ve, que tiene que ver con la guerra, que tiene que ver con la violencia, que tiene que ver con la imposición, que tiene que ver como ese masculino disfuncional que nosotros vivimos en la autoafirmación dentro de un orden egoísta, tiene que dar paso al verdadero poder del masculino, que es un poder absolutamente profundo, un poder de vida impresionante y de conciencia de la vida impresionante, capaz de alcanzar alturas gigantescas, capaz de crear universos. Y los seres humanos estamos en función de ello. Y como siempre decimos en Tejiendo Sentido, estas cosas suenan utópicas, ¿no? Pero a la final, yo les digo siempre, eso que nosotros llamamos utopía es lo más real que somos. Nosotros somos esa sabiduría, nosotros somos ese amor, nosotros somos esa vida. Y realmente lo que es un sueño misterioso y oscuro es muchas veces el estado egoísta que nosotros experimentamos, porque ese sí es un estado irreal. O sea, lo que nosotros sentimos que es lo más real, que es nuestro caos, realmente no es lo real, sino es solamente una experiencia que tenemos que ir trascendiendo. Entonces, hoy respecto a eso, realmente hoy quisiera traer aquí a Tejiendo Sentido, que hoy en nuestro día como que honremos mucho lo paterno, tanto en la vivencia de lo que como hombres tenemos que experimentar, como honrar mucho eso, si yo soy padre, como celebrarlo, como honrarlo, como dar gracias a la existencia al permitirme poder ejercer esa función y poder crecer y desarrollar tantas cosas a través de hacer eso, que la vida me permita tener conciencia, trascender mi ignorancia, como tratar de ser un buen norte para los hijos, tratar de ser alguien que direcciona de una forma coherente, como esas conciencias que nacen de mí, como honrar profundamente el significado de lo creativo que hay dentro mío, como que la vida me permita como ser muy consciente y sensible del poder de crear y cómo lo voy a manifestar, que entonces eso nos lleva a qué formas de relaciones, de sexualidades, de encuentros, de relaciones voy a tener, ¿no? Porque yo les decía, por ejemplo, aquí en Tejiendo Sentido, que todo acto sexual es la creación de un hijo y así tiene que ser considerado en la sensibilidad, porque no es que no haya placer en la creación de un hijo, pero todo acto sexual es un acto creativo profundísimo. Estamos realmente integrando y fusionando aspectos que no entendemos con nuestra razón enfocada en lo corpóreo, pero allí hay un misterio. Entonces, que la vida nos permita direccionar nuestra fuerza creativa al masculino de una forma coherente, que nos permita direccionar la sexualidad de una forma coherente, que podamos estar como sintiendo la potestad, la potencia, la bendición que también nosotros ejercemos dentro del papel que venimos a realizar sobre la tierra. Y aprendiendo todo eso, pues también honrar mucho a nuestro Padre y sentir gracias por haber sido un canal de la existencia esta que está creciendo y la conciencia que tengo respecto a ella creciendo dentro de mí. Gracias por la oportunidad de haber nacido en este plano. Muchas cosas que tenemos, entonces considerar
que lo que juzgamos de nuestro Padre es lo que venimos a corregir primordialmente, y sus dones y luces es algo que podemos asimilar y tener dentro nuestro de una forma como coherente si reintegramos. Y de esta forma como suscitar hoy, como inspirar, como un día de reintegración, ¿no? De reintegración con lo paternal. Y como mujeres también, ojalá que sanemos la relación con ese padre, que sanemos la relación con el masculino, si es que eso tiene que ser dado, que podamos y sentimos dentro nuestro que hay juicios, si hay algún conflicto con esa parte de la vida, si nos cuesta trabajo reintegrar profundamente con ello. Pues hoy es un día perfecto para tomarnos un tiempo en nuestra meditación y agradecer a la vida y a la profundidad de la existencia, el estar sobre la tierra, el honrar el papel de lo paterno en nuestra vida y querer como trascender si es necesario en nosotros, como los aspectos que no nos permiten vivir con plenitud el masculino en nosotros, porque todos tenemos esos dos lados y esos dos lados tienen mucha importancia. Tenemos que lograr, ojalá a través del despertar y la conexión con ese amor a la vida de forma incondicional, iluminar esos aspectos, poder ser seres integradores, que podamos como hombres integrar mucho a la mujer y la mujer integrar mucho la masculinidad para que podamos todo el tiempo estar en un orden creativo muy profundo y podamos sentir de alguna manera como que retornamos a la raíz, como que ya no somos seres despojados de la raíz de nuestra vida, sino que realmente estamos en conexión con nuestras raíces y desde esas raíces con la raíz espiritual. Entonces espero que este Tejiendo Sentido haya sido muy inspirativo. Voy a parar hasta aquí con esta conversación. Quería traerles como estas reflexiones sobre lo paterno.